Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mandúa, el espacio donde rescatamos la memoria, las raíces de nuestra tierra. Estamos en el cuarto episodio de la segunda temporada de nuestro proyecto Mandúa. Villamontes es historia, es Chaco, pero sobre todo es identidad compartida. Por eso es que hoy queremos honrar nuestras raíces más profundas conversando con un hombre que resguarda la memoria viva de los primeros habitantes de nuestra región. Nos acompaña el señor Freddy Cortés, quien es un hombre antiguo y consejero de la cultura huaynayé, además pionero e integrante del grupo emblemático Voces del Pilcomayo. ¿Cómo está, don Freddy? Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Chivo ya me está Villamontes, ¿no? Cordial saludo para todos los que siguen este medio de comunicación tan importante, ¿no?, para la sociedad. Y bueno, acá estamos nosotros en un rinconcito del Chaco boliviano, departamento Tarija, un pueblo que es muy reconocido, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Queremos iniciar conociendo un poquito de los cimientos antiguos de Villamontes. Ustedes son una de las primeras culturas que ha pisado suelo acá en Villamontes. ¿Cuáles son los orígenes del pueblo huaynayé en este bosque del Gran Chaco? Y bueno, consideramos de que hace más de 500 años nosotros hemos habitado en ese hermoso región que es el Chaco, ¿no? Prácticamente nuestros ancestros han venido del sur del país, ¿no?, por el movimiento que había a tiempo colonial, ¿no? Entonces venimos asentando nosotros buscando el río, porque nosotros pareciera que nuestros ancestros, al investigar un poco, nuestros ancestros vivían en un lado de un río, ¿no? Así que venimos nosotros, asentamos primeramente en el río Bermejo, donde ambos lados estamos asentados, la etnia de los pueblos indígenas, ¿no? Eran varios pueblos, ¿no? Entonces venimos al río Tartagal, también ahí se han quedado, y como ya secó el río, se quedaron los paisanos ahí en Tartagal, ¿no? Y venimos explorando hasta acá, hasta Pilcomayo. Llegamos nosotros y nunca podemos pasar la banda porque había otros indígenas, ¿no? Entonces los indígenas años antes eran pues sagrados los territorios, ¿no? Así que no podemos ir. No podía pasar. Si no, nos íbamos a pasar hasta el Río Grande, ¿no? Buscando el río. Claro, según la historia, ¿qué otras culturas había en esos años? El pueblo guaraní siempre ha sido grande, ¿no? Así que por respeto no hemos querido cruzar, digamos, ¿no? Porque había pueblos indígenas grandes también, que son el pueblo guaraní. Entonces nosotros quedamos, ¿no? Pasaron el tiempo y llegaron más pueblos, ¿no? El Toba, por ejemplo, los Tapietes y los guaraní, más que todo, ya últimos años, después de la guerra del Chaco, o antes de la guerra del Chaco, se han unificado, digamos, los pueblos, y han estado ubicados acá en San Antonio, otra gente, o la gente han estado ubicada en la comunidad de San Antonio, ¿no? Y ahí era mezclada la gente, ¿no? Claro. Y después llegaron los españoles, vino un español, según cuenta mi papá, de que hubo un español que llegó y asentó, digamos, ahí en el mercado central, ¿no? Donde el primer asentamiento era un gringo, un español, donde vino y, según me cuenta mi papá, que ha llevado casi toda la riqueza que teníamos nosotros aquí en Villamontes, ¿no? ¿Riqueza como qué? Como el oro, digamos, ¿no? Oro. El tapado, digamos, ¿no?
llegaba, dice que tenía una avioneta ellos, llegaban y traían víveres, ropas y bueno, pues entonces cuando llegaba hacían una asadeada, ¿no? Para todos. Mataban para todos y de paso iban, trabajaban, sacaban, digamos, el producto que tenía, digamos, ¿no? La naturaleza. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegó pues la época del tiempo, la guerra del Chaco, y se fueron, ¿no? Antes que inicie, digamos, la guerra, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera se fueron. Y había muchos pueblos en la parte de Villamontes, ¿no? Como Huesnayec, Tapiete y Los Tobas, Chorotes también había, y Guaraní, ¿no? Eran todos entreverados. Y en el sentido, llegó la guerra del Chaco, y prácticamente hemos sido los bolivianos, ¿no? Avasallados, derrotados por los paraguayos. Imagínense, mira, el territorio es grandísimo, ¿no? Que han trazado, digamos, los paraguayos han venido por otro lado. Y bueno, gracias a Dios que al llegar donde los indígenas no podían tocar, digamos, ¿no? Porque eran más, más cancheros. Ah, ya. Sí. Sabían defender su territorio. Sí, defender su territorio. Y es histórico, ¿no? Donde un paisano, que es Cabo Juan, él ha sido solamente guía, él sabía, él conocía dónde estaban los paraguayos, y sucesivamente han venido participando ya paisanos. Incluso teníamos nosotros jerarquías militares donde llegaron de la guerra del Chaco, hasta capitanes teníamos nosotros, ¿no? Es por eso que en estos días, claro, en estos días ha quedado los primeras autoridades, capitán grandes, decimos, ¿no? Porque tiene una jerarquía más grande que, ¿no? Exacto. A los militares. Entonces, es eso, ¿no? Es un poco, sí, hablando un poco de los orígenes de la cultura boliviana. Sí, y mi papá tenía grado de suboficial, ¿no? Entonces, así era, ¿no? Entonces, de acá se presentaron los paisanos y me imagino, no está, digamos, insertado la historia, digamos. Solo lo que ustedes conocen por lo que les han contado sus antiguos. Claro, exacto. Está relacionado, digamos, ¿no? Por acá han ido, digamos, haciéndole retroceder los paraguayos desde Villamontes, ¿no? Desde esta zona han ido de un poco, y es posiblemente que los tapietes llegaron a Samaiguate y se quedaron, ¿no? Hay otro grupo que se fueron con los paraguayos y se quedaron en Paraguay, ¿no? Así que allá tiene más habitantes los hermanos, acá, más, claro, se fueron. Y posiblemente los Tobas, los Chorotes han cruzado a la banda, a la Argentina, y ahí se quedaron oficialmente hasta el momento. Todos esos pueblos que han estado desde acá, le han perseguido a los paraguayos, se quedaron en Argentina. Y hay otros que se fueron más al fondo para quedarse con los paraguayos. La distribución de las diferentes culturas que había antes aquí en Villamontes, ¿no? Y por supuesto la cultura de los Huesnayés es una de las culturas que aún se establece, ¿no? No también la cultura guaraní, el tapiete, ¿no? Que son parte de Villamontes también. ¿Usted qué recuerda de Villamontes desde chiquito? ¿Qué recuerda usted cuando era más niño de acá de Villamontes? Desde que tengo uso, ¿no? Creo que hace como 50 años que han pasado. Recién voy a cumplir 60, ¿no? Y bueno, de todas maneras, Villamontes
era un pueblo, era muy chiquito, que hasta para él se conocía todo, pues, ¿no? Todos sabían quiénes vivían. Eran gente que no tenían riqueza o dinero, los que han estado asentados ahí. Pareciera que eran paisanos nomás, pero no, han venido de afuera. ¿Vivían de qué? ¿De la pesca? No vivían de otra cosa, no, vivían de la ganadería, algunos de la agricultura, ¿no? Y algunos que, como ejemplo los Salazar, digamos, ¿no? Tenían una movilidad y llevaban pescado, ¿no? Al exterior llevaban, y antes llevaban sin hielo, pues, ¿no? Le echaban sal y viajaban. Entonces, conocemos, por ejemplo, esas personas, ¿no? Compraban ganado, llevaban a otro lado, y todas esas personas eran villamontinos, ¿no? Eran muy conocidos y muy reducidos, ¿no? Incluso no había edificios, según lo que me acuerdo, no había ni las calles, nada. Era un pueblo que era como los indígenas, viven los indígenas. Claro. ¿Y en qué momento, ustedes en esos tiempos tenían relación con ellos o no? Prácticamente muy poco. Muy poco. Sí, porque al llegar, digamos, gente desconocida. No, primero, para que se amancen el pueblo, han venido los jesuitas, ¿no? La religión vino y ya han empezado a que el pueblo conozca, digamos, otra cultura, ¿no? Más antes no, pues no conocía nada de eso, que eran horribles, digamos, como decía que eran salvajes, ¿no? Pero no era porque éramos malos, pero no conocíamos a nadie, pues, ¿no? Usted sabe que si aparece una cosa o una persona extraña, todo el mundo van a tener desconfianza, pues, entonces, claro. Es eso, ¿no? Desde ahí se quedaron en San Antonio, digamos, ¿no? Han llegado a los curas, y así que el primer pueblo que ha sido católico acá en Villamonte, en San Antonio, prácticamente ha sido el pueblo Hues-Negro. El pueblo Hues-Negro, sí. Según la historia, comenta de que al llegar la misión San Francisco acá, es que también les enseñan el tema de la agricultura, de tener otro tipo de relación también, ¿no? Entre culturas. Evidentemente, ¿no? Se hizo esa práctica, digamos, ¿no? Años antes nuestros padres sembraban, ¿no? Vivían por la agricultura, tenían relación con los hermanos guaraní, y bueno, pues parece que los hermanos guaraníes se han quedado nomás con esa cultura, ¿no? Sí, esa cultura, pero más antes era bonito porque tenía relación. O sea que el tema es de que, bueno, tenemos sangre guaraní también, ¿no? Porque han estado un pueblo un buen tiempo, digamos, relacionado, y ha hecho de que se casen, digamos, ambos sexos, culturas, sí. Entonces, era eso, ¿no? Y por eso que nosotros tenemos una familia muy grande. Don Freddy, toda cultura se sostiene también bajo sus creencias. ¿Cuáles son esos mitos o raíces espirituales que a ustedes los definen? Nosotros estuve investigando mucho tiempo por las relaciones, digamos, culturales, religiosas. Ya. Es muy complicado hablar de mi religión, porque no existía como existe los andinos, su creencia de los andinos, digamos, ¿no? Que creen la luna, las estrellas, el sol, ¿no? El bosque. Estaba yo investigando mucho tiempo, siguiendo, digamos, donde teníamos una creencia o un Dios, digamos. Ya. No relacionamos con ningún ser humano, digamos, ni el monte, ¿no? Ni el río. El río, lo que nosotros creemos que nos da la subsistencia, pero no es un Dios, digamos. Así que prácticamente terminé, digamos,
mi averiguación, que antes habían brujos. Brujos. ¿Ustedes creen en los... Y uno de ellos era la creencia de ellos. Eran personas, pero esas personas eran muy poderosas, ¿no? Podía hacer llover, hacer sequía, podía maldecir, hasta podía matar, digamos, ¿no? Pero esa gente eran los salvadores porque ellos son los que curaban enfermedades, ¿no? Si alguien se enfermaba, ellos curaban, y prácticamente mucha fe tenían, digamos, esas personas. Mucha fe y mucho miedo. Miedo. ¿Ustedes en qué creen actualmente, su familia? Bueno, nosotros, antes que vengan los misioneros, no teníamos nada. No creían. No creían a nadie. Pero después vino los misioneros como 100 años atrás. Aparecieron los misioneros y ya creemos que hay un solo Dios, ¿no? Un solo. También la cultura huaynaí se caracteriza por el tema de las leyendas. Hay una leyenda del origen de los peces a través de Tohua. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo es esa leyenda? Sí, es una leyenda que han contado nuestros ancestros. Pero evidentemente no dice que no había un cauce del río como lo tenemos ahora. Ya. Y tampoco conocíamos, digamos, los pescados porque no había río en ninguna parte donde nuestros ancestros asentaban. No había río, nada. Pero a ver, voy a contar un poquito extendido, pero ya lo voy a contar. ¿Qué significa Tohua? Tohua, Tok es tío. Ya. Cito es un idioma, a ver, ¿cómo te puedo decir en castellano? Cito más o menos, ¿no? Tíocito, algo por ahí. Eso significa todo. Y resulta de que las mujeres han ido a sacar caraguata, como siempre. Han ido un grupo de mujeres, y esas mujeres mayores, y justo ha ido una señorita con ellos. Han llegado en el campo, están sacando lo que es la caraguata, y resulta que aparece un niño, no tan grande, pero aparece llorando y va directamente a donde está la señorita diciéndole que era su mamá, ¿no? Entonces se acerca pues a la señorita y llora, mamá, dice que le dice, ¿no? La señorita, y se asusta por la señorita, dice que no es mío, no soy tu mamá, ¿no? Y se escondía, pero igual el chico lloraba. Bueno, las mayores le han dicho hacerle caso nomás, bueno. Pero tenía miedo porque pensaba que su familia estaba mirando. Así que no, pues en el monte no había nadie, pues. Solo apareció de la nada. Solo apareció. Después vino a su comunidad y estaban atentos por cualquier noticia si aparece su familiar, y nunca apareció. Y cuando se desapareció el chico, ¿no? De la nada también. De la nada se apareció, y la gente estaba buscando, preocupada. Y un tiempo vino con 4 pescados, trajinando en su mano 4 pescados. Y le buscó a su mamá, pues, ¿no? Le dice, mamá, y trae estos son pescados, y este es para comer, es muy rico. Y más antes no, pues la gente no eran creídos, digamos. Dice, ¿sabes qué? No puede ser que tenga mal. O bueno, algún veneno debe tener, pero bueno, probaremos, bueno.
y le había enseñado cómo se parte, cómo, ¿no? Y han juntado gente anciana y han dicho, nosotros como mayores vamos a comer, y si no hace mal, va a ser entonces alimento para todos nosotros. Pero si alguno de nosotros como mayores nos morimos, no, ustedes no van a comer. Entonces es lo que han hecho, ¿no? Ajá. Y resulta que un tiempo el chico estaba con esa familia y iba y traía pescado. Y al último dice que ya ha dicho, vayamos a traigan, porque el chico parece que era el dueño de Esos pescados. ese madrejón, Claro. sí, porque era en una peña, dice que estaba ahí como atajado, ¿no? Y había un montón de pesca ahí. Y bueno, y resulta que último le han llevado a la gente y traían mucho pescado. Y bueno, y resulta que vino pues el tocuá. El tocuá dice que vino y el tipo no querían que vaya, pues, porque era muy curioso, travieso, un tipo que era pues muy complicado por cualquier cosa. Y se han escapado de tocuá. Pero él se ha dado cuenta de que la gente se fueron y él le siguió, pues, no las huellas. Ya. Al llegar donde estaban los pescados, ahí estaba la gente. Y se vinieron la gente también, ¿no? con su carga. Los pescados no tenían un espacio, pues, ¿no? Y dice que vino él y se quedó. Y dice, el chico le dice, no van a tocar los peces grandes. Si quieren comer, comamos los sábados. Aquellos, los amarillos que eran dorados, los surubíes que eran los surubíes, no me lo tocan. Y bueno, han hecho caso los paisanos. Pero vino él y como era curioso, dice, mira, mejor le voy a echar al dorado. Ese dorado va a servir para como poner en la cabeza y me va a servir como una corona, brillando va a estar. Y bueno, como no había nadie, y le ha flechado, pues, ¿no? Y dice que la flechó y es que se reventó, digamos, ¿no? El cubo donde estaban los pescados. Se reventó y vino una persona, le digo, ¿sabes qué tocó? Vos seguí la corrientada donde vaya el río, hasta donde pare el río, porque la culpa era de usted. Y como el tipo era, no sé si era mago, adivinador, porque según el relato del personaje ese era muy conflictivo, pero en otras cosas se transformaba, ¿no? Hacía lo que le parecía también, ¿no? Y bueno, y se fue con el río, primero, porque se ha roto donde estaba, no sé si llamaremos madrejón o una laguna. Entonces de ahí siguió adelante, se fue y llegó ahí cansado, y llegó cansado y se transformaba en caña bambú, ¿no es? Claro, con la caña. Con la palizada se quebraba y se transformaba en un palo y se quebraba, un montón de cosas que le sucedían, ¿no? Pero como él era diferente, se iba, se cansó y bueno, pues es la historia que tenemos sobre el famoso tocuá con los sábalos, ¿no? Bien, qué lindo, qué linda leyenda, la verdad. ¿Cómo va evolucionando la cultura Huancayo hoy en día? ¿Cómo hacen ustedes con los jóvenes, por ejemplo? ¿Cómo hacen para que ellos mantengan su cultura viva?
y no quieran adoptar otra cultura. Nosotros lo que estamos manejando los mayores es de que no pierda la lengua nativa. Ya. Lo importante. Los materiales, eso ya no nos interesa como mayores. Cada uno de los chicos, de la juventud, de la niñez, sabrá, pues, ¿no? Porque usted sabe que todos los años hay más cosas que cambian, de que uno puede cambiar, ¿no? Uno puede estudiar, pero no puede dejar la cultura, no puede dejar de dónde viene. Entonces, no pueden olvidar. No pueden olvidar de lo que son sus raíces, ¿no? Como le dije, ¿no? Pero se pueden trasladar a otro lugar. Se puede trasladar a otro, pueden hacer su vida a otro lado, como cualquier persona, pues, ¿no? Ese es lo previo, pero que nunca deje al lado su idioma, su lengua materna, ¿no? Ese es lo que siempre hemos dicho nosotros. Y la cultura, pues, ¿no? La cultura, donde sea, tiene que ir con ella. Hay algo muy importante en la convivencia regional. ¿Cómo ven ustedes a las personas que no son huignayés? Hablemos de los criollos, de otras culturas o de otras regiones que vienen. ¿Cómo los ven? Para nosotros, digamos, hasta el día de hoy nosotros estamos bien, digamos, con la sociedad. Hay personas que vienen y quieren aprovechar también, ¿no? Por ejemplo, la pesca y otros, la tierra, digamos, ¿no? Vienen, dice, te lo compro este terreno, sabiendo que no se puede vender porque es una TCO, es un territorio de todos los huignayes, digamos, ¿no? O sea que aprovechan. Aprovechan. Entonces, pero son muy pocos la gente, ¿no? Son muy pocos la gente. Pero siempre, yo pienso que siempre el pueblo con la otra sociedad siempre va a ser mezquino, digamos, a la cultura, mezquino en todo sentido, digamos, ¿no? Como las autoridades que tenemos nosotros, ¿no? No coordina bien con el pueblo, no toman en cuenta, ¿no? Y siempre va a ser eso, ¿no? Siempre. Sin embargo, si hay el respeto entre ambas culturas, no habría ningún problema para ustedes. Evidentemente, ¿no? Si en caso nosotros tendríamos privilegio, digamos, de que las autoridades y otras culturas, nosotros siempre hemos estado unidos, digamos, ¿no? Claro. Aparte, con los hermanos guaraní y tapiet siempre se hemos unido en cualquier sentido, pero bueno, estamos para trabajar, ¿no? Como la vez pasada yo había, un poco molesto porque no nos han hecho participar para la serenata y dije de que si actuamos de esa manera, las autoridades ya tienen que trabajar ya para que nosotros nos independicemos y hagamos nuestro propio serenata también en nuestra propia festividad en el territorio. Claro. Hablemos un poquito más acerca del alma de su pueblo. ¿Qué significa para usted y para su familia y para toda la cultura el río Pilcomayo? Yeah. Venimos buscando ríos, llegamos acá, encontramos un río y nos quedamos. O sea que el río nos da la vida, nos da todo. Claro. ¿No? Es como una madre para ustedes. Es como una madre, sí, porque nos dio todo hasta ahora, ¿no? Claro. Pero habrá que respetar el río. Es por eso de que ya estoy trabajando con algunos amigos para poder respetar el río, porque esa es la palabra, hay que respetar el río. Claro, ha habido una evolución en el río, ¿no? Sí, ¿cómo era el río antes, cuando usted era niño, a comparación de hoy en día? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, habrá que ver la forma
cómo actuar como villamontino o como propio indígena, digamos, ¿no? Porque el río tiene lugares sagrados. No se equivoquen, no se olviden de que todos los años hay accidentes en el río. Es porque no sabemos. Nosotros, los que vienen de afuera, no saben lugares sagrados que existen en el río. Hay veces los del pueblo vienen, se van, no saben que hay un lugar sagrado, dentro y no aparecen más. Claro, O sea mucha que gente, ¿no? es mucha gente. Es por eso de que dije de que deberíamos trabajar mucho en esto para que la sociedad concientice, digamos, de que el río hay que respetarlo y, no sé, ponerle algo de letrero, ¿no? Decir que este lugar es sagrado, que nadie entre, que nadie toque, que nadie moleste. Ustedes están trabajando en ello. Nosotros estamos trabajando, bueno, mi persona está trabajando porque es parte de la cultura Claro. donde he trabajado muchísimo tiempo ya 40 años que estoy trabajando en la cultura y últimamente quiero tocar no solamente el río, sino el monte También. Hay lugares sagrados que tú no puedes entrar, ¿no? Porque es muy peligroso. Entonces, ese hay que retomar y concientizar a la niña y a la juventud que son cosas muy importantes. Toda vivencia con el río y el monte ha sido quizás el factor para que usted haga una mirada hacia la música y pueda, a un inicio de la presentación hablábamos que es integrante y también uno de los visioneros en hacer este grupo que tienen como es Voces del Pilcomayo. Sí, hemos tratado de recuperar algo que se ha perdido, así que es muy difícil sacarlo, digamos, a la luz, una cosa que se perdió. Pero gracias a Dios que nosotros como grupo, hace más de, ya 37 años que vamos a cumplir. ¿Cuándo nace y cómo nace también? Bueno, nacimos en 1989 en la ciudad de Yacuiba. Ahí nace. Sí, ahí nacimos nosotros. ¿Quiénes fueron los primeros integrantes? Nosotros éramos 3 integrantes. 3 integrantes. Bueno, tengo un hermano que es menor de mí, que es más René, y un músico que recogimos de la Argentina. O sea que era internacional el grupo. No, era para que nos coordinemos cómo era la realidad las músicas antiguas, ¿no? Así que recogimos a ese hermano que también era músico y la relación con los temas, los cantos eran lo mismo que hacemos nosotros como en Bolivia. Así que ahí notamos de que la cultura entre dos países era lo mismo, ¿no? Entonces hacemos un grupo que se llamaba el Grupo Huesnayeco, ¿no? Entonces el Grupo Huesnayeco era pues reconocido, ¿no? Entonces el primer grupo que salió, éramos 3 nosotros, era el Grupo Huesnayeco. Ah, ya, el primer se llamaban Huesnayeco. El Grupo Huesnayeco. Así que nosotros estuvimos cuando se inició también el Festival Internacional de la Pesca. Nosotros fuimos los que estábamos relacionados en la pesca, así que nosotros llevamos adelante, pues, ¿no? Claro. Y bueno, pasaron los años y seguíamos investigando un poco, sacando temas. Bueno, ¿quién compone sus letras de cada canción? Prácticamente es mi persona. ¿Usted? Sí, el único, creo. El único. Y bueno, ¿qué dice en cada canción? Muy inspiradas en el río. En realidad sí, en realidad era muy complicado porque los temas antiguos no tenían letras. Ya. No tenían nada más relacionado a lo que hacían, pero así
ritualmente, ¿no? Así que después, últimamente pensé, ¿por qué no hacer letras, digamos? Así que hacemos letras, que estamos inspirados en el río, ¿no? La convivencia con el río, la subsistencia que nos da el río, y el monte también, la selva nos da de comer también. Mensajes. Sí, son mensajes muy buenos, porque se habla también de la cosa que gastronomía también, ¿no? Y entonces es y todavía no hemos llegado al límite, digamos. Es por eso que no cantamos todavía el amor. porque muchos cantores ya cantan, ¿no? Amores, que mujeres, que no están peladas, no es todo, pero nosotros todavía no. Nosotros lo que hacemos es cantar, digamos, a la naturaleza. Y sobre todo también hacer llegar mensajes, ¿no? Para que la cultura vaya tomando en cuenta a través de la música. Exactamente. ¿Cuántas canciones tienen ya como grupo? Tengo 4 canciones. Discos grabados. 4 discos. 4 discos grabados. ¿Qué ha cruzado fronteras esos discos? Sí, ya pasaron prácticamente en Paraguay y Argentina, ¿no? Y algunos en Suecia, como teníamos suecos, nosotros Suecia mandamos discos y ya algunos están saliendo de fondo ya en películas que filman otro lado, ¿no? Entonces, contentísimo, ¿no? Porque yo nunca he pensado, digamos, de que la música autóctona del pueblo salga mucho, ¿no? Claro. Ahora, no orgulloso de ver, digamos, de que a nivel nacional también practican, ¿no? Los estudiantes, los universitarios. Ha sido inspiración, ¿no? Ha sido y sigue siendo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Está quizás ahí componiendo alguna canción más? Sí, estamos en eso, ¿no? Sí, estoy trabajando en eso y ya pronto vamos a grabar. Y va a ser mi último. Las experiencias que he tenido como grupo, ¿a dónde han viajado quizás a compartir su música en vivo? Bueno, viajamos a la Argentina también, ¿no? Y acá en Bolivia viajamos a Cochabamba, a La Paz, y en el Sombrero de Sao acá en Santa Cruz, ¿no? Y a nivel nacional fuimos, ¿no? a grandes festivales, como el Festival La Pacha en Bermejo, y acá nomás en Yacuyo, ¿no? Festifrón. O sea que hemos representado a Villamonte más que todo, ¿no? A la cultura Huaynaye de Villamonte. De Villamonte, sí. Qué lindo. Y siempre hemos estado participando así como villamontinos, ¿no? Porque somos de Villamonte, pues, no hay quien la va a negar, ¿no? Entonces, ya he visto muchos artistas de renombre, ¿no? Tengo muchos conocidos. Y bueno, pues seguir así trabajando. Claro, sus hermanos le dicen, ¿no? A la cultura Huaynaye, que están ubicados en otro lugar, ¿también hacen música? ¿También tienen grupos o son solo ustedes? Bueno, en la Argentina, desde que se falleció mi compañera, mi primo, el primer integrante del grupo, se falleció y hasta el momento no sé. Hay un grupo por ahí que está circulando en las redes sociales que canta, digamos, la música. Claro, pero la música nuestra, digamos, no cambian las mismas letras, no tienen letras, la misma música de nosotros, digamos, ¿no? Qué lindo. Porque cantan al Pilcomayo, cantan al monte y son lo mismo, digamos. Sí. Aquí en la comunidad, acá en Villamontes, ustedes están
creando nuevas generaciones, nuevos talentos, nuevos grupos en cuanto a su música? Estoy peleando mucho con mi familia. Ya. Bueno, mi familia, pues, como es familia de músicos, y desde chico ya tengo nietos ya músicos. Había conformado el grupo entonces. Ya sí, ya tengo ya un grupo de puro hijo, nieto, ¿no? Y después tengo de mis 3 hermanos que son músicos también, ¿no? Y prácticamente hay veces quiero partirlo, pero no, hay veces le junto todo y hacemos un solo grupo, ¿no? Pero esa es la obra que hice yo, ¿no? Porque he visto de que este camino es muy difícil. Nadie te sostiene, nadie te da nada, ¿no? Hay que moverse como uno pueda. Y bueno, esa es la idea, ¿no? de ahora, pero la idea es de trabajar con la niñez, la juventud. Muy contento, he visto en diferentes establecimientos que ya practican la danza, ¿no? De la música, contentísimo, ¿no? Porque eso no había más antes, ¿no? Entonces, eso estoy viendo de entrar a las unidades educativas para dar también un poquito hincapié, para concientizar a la niñez que sí, es muy bueno de seguir nuestras raíces, ¿no? Bien, don Freddy. Estamos ya ingresando a una dinámica que hacemos en Mandúa, un abanico de preguntas rápidas donde usted va a responder lo que se le venga a la mente, lo que le salga, lo que le nazca en el corazón, responder. La primera pregunta, ¿el sonido más hermoso del monte para usted? Es el viento, las hojas, ¿cómo se llama? Las ramas. Y que para nosotros como indígenas, bueno, para mí, digamos, he aprendido a tocar los instrumentos musicales por la ayuda del bosque, del campo, al escuchar, y también el sonido del río. ¿Su lugar favorito que tenga a orillas del río Pilcomayo? ¿Un lugar? Son aquellos que hay palizadas a ambos lados del río. Es muy hermoso, ¿no? Porque uno consigue hasta pescadas, de todo, bogas se consigue. Ahí es mi favorito. ¿El plato tradicional huegnayé que más disfruta? Es del sábalo, bueno. A la mordaza, frito. A la mordaza más. Prácticamente la mordaza. ¿Qué mensaje le regala el pueblo huegnayé a Villamontes en su aniversario? O usted como Freddy Cortés, ¿cuál sería su mensaje? Para mí que las autoridades sigan trabajando bienestar del pueblo. En estos últimos años vemos que hay mucha crisis, hasta crisis económica, no hay fuente de trabajo. Así que decirle, ¿no?, a las autoridades que empiecen a trabajar y que busquen alternativas para que la población no sufra mucho. Bien, don Freddy, ahora sí, llegando ya a la parte final de esta entrevista, esta charla, de este espacio de Mandúa, donde por supuesto queremos revivir un poco de las historias y conocer, ¿no?, todo lo que se ha vivido en la cultura huegnayés. Gracias a usted por acceder a esta entrevista, más que todo. No nos podemos ir de este hermoso lugar, de esta comunidad, como es la cultura huegnayés, y conociendo un poquito de su música, también de Voces del Pilcomayo. Quiero regalar a toda nuestra audiencia un poquito de la música a la cabeza de don Freddy Cortés. Adelante, don Freddy. Oye que oye que oye que oye que oye que oye que taotea jota o tu que
español, por favor, don Freddy. Bueno, es el primer tema que sacamos. Qué lindo. Muchísimas gracias. Yo ya me voy al río, me voy, sacar pescadito al río me voy, si encuentro pescado me vuelvo feliz, cargada mi yica yo canto así. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, don Freddy. Y para la gente que quiera escuchar su música, ¿están en las redes sociales? Sí, ¿Cómo están en las redes sociales, ¿no? Están como Voces del Pilcomayo. Voces del Pilcomayo, sí. Está como también Grupo Westney, las Voces del Pilcomayo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias, don Freddy. sociales, está en YouTube, en todas las redes. Muchísimas gracias, don Freddy, por su tiempo, por abrirnos las puertas de su hogar, de compartir con todos nosotros la cultura. A ver, un ratito. Lo que hacemos nosotros son estribillas. Ya. Que esos estribillas son temas de nuestros ancestros, ¿no? Y las letras ya compuse mi persona. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este episodio número 4, por acompañarnos en este viaje y por supuesto por compartir con todos ustedes la cultura Huenayé, un poquito de sus orígenes, de sus ancestros, de su música y por supuesto de la creencia, ¿no? Recordemos que la cultura Huenayé también es parte de Villamonte, es importante visitarla y conocerla sobre todo. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, recuerden comentar, compartir y por supuesto regalarnos un like en todas las entrevistas que vamos realizando. Nos vemos en un próximo episodio.